las consecuencias creo que no van a ser positivas. Gane quien gane la presidencia de la República. Nunca hemos tenido, además, en primera vuelta, concentración de 9 de cada 10 votos en 2 candidatos. ¿No será acaso que votaron por Luisa por el fracasado Plan Félix? ¿Cuál es la perspectiva que se presenta a raíz de los resultados que registran una polarización y 2 candidatos finalistas para la presidencia y vicepresidencia de la República? En este caso, el candidato presidente Daniel Noboa y la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González. ¿Qué es lo que se presenta en torno al espectro electoral, tomando en cuenta que hay una tercera tendencia que tiene que ver con el voto indígena, con Pachacutic, y que en este momento puede ser muy apetecida? Pero ¿cómo se van a configurar? Porque hay apoyos y desapoyos, hay cosas y otras que se están diciendo también en el ámbito de la campaña y en el ámbito de las redes sociales. El tema que lo vamos a analizar con el doctor Mauricio Alarcón, presidente de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, importante analista político electoral. No olviden que estamos en las plataformas de Global Opinion. En nuestro canal de YouTube, usted se suscribe, los likes y los comentarios también son muy, pero muy importantes. En las redes sociales de Global Opinion, en Facebook, en X, antes Twitter, en Instagram y también en TikTok, usted va a encontrar una propuesta informativa, la coyuntura noticiosa del ámbito nacional e internacional allí, de manera inmediata. Así es que síganos también en las redes sociales de Global Opinion. El programa llega gracias al apoyo de Thunder Mammoth. Más fuerte, más versátil, más eficiente. Gracias, Mauricio, por estar en la programación. Bueno, ya salimos de la elección, un tema que de pronto no se esperaba, no se ganó en primera vuelta. Esto traduce a una segunda vuelta, a un balotaje, con una cantidad de candidatos que quedaron prácticamente con votaciones marginales, partidos políticos muy tradicionales que están en este momento en la cuerda floja, y una facción política como la de Pachacutic que emerge en el tercer lugar y que ahora de pronto puede ser el blanco de las miradas para ver si captan o no captan estos votos. ¿Cómo ves tú la situación que se viene generando ya post elección del 9 de febrero? Osvaldo, muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá contigo nuevamente y un saludo a nuestra audiencia. Creo que hay varios aspectos que destacar de este proceso electoral. El primero de ellos, un trabajo muy positivo por parte del Consejo Nacional Electoral. Tú has podido ver en tiempo real, a través de una página web, de una aplicación de celular, conforme van ingresando los datos. Puedes ver el acta de tu centro de votación sin que se caiga y protegido con tecnología para evitar cualquier tipo de alteración. Un proceso electoral que además se desarrolló en paz, sin incidentes violentos, sin cuestiones que uno pueda decir, cuidado en una segunda vuelta, tomemos precauciones o hagamos una u otra cosa. Así es que creo que ese es el primer punto interesante. Segundo, es un proceso histórico. Si vemos el último periodo democrático, 46 años y medio de democracia, nunca hemos tenido una segunda vuelta con un empate como este. Nunca hemos tenido, además, en primera vuelta, concentración de 9 de cada 10 votos en 2 candidatos, mucho menos una asamblea polarizada, prácticamente bipartidista, que es algo que mucha gente venía señalando de forma previa, pero que finalmente se hace realidad. Y por último, lo que tú destacas, el hecho de que este segundo punto tiene relación con haber tenido 16 candidatos a la presidencia de la República. Pero no se dispersó el voto, pues eso es, ¿cómo se llegó a este tema de la polarización solamente? Fue una elección polarizada desde el inicio, Osvaldo. Mira que se sabía que el presidente iba a ser candidato, se sabía que la Revolución Ciudadana haría lo propio, no se esperaba, por supuesto, un empate como el que se ha visto, pero sí un aspecto de polarización. El discurso desde hace meses venía siendo polarizante. Por supuesto, tú tuviste un paquete de noveleros que a costa de los recursos públicos que les llegan a través del Fondo de Promoción Electoral decidieron salir como candidatos. El resultado es tan pobre
que ni siquiera da lugar a aquello que tú decías en la introducción, la posibilidad de encontrar un resquicio de alianza o un espacio de acuerdo. Bueno, pero ya muchos de ellos ya están decantándose por los candidatos pero finalistas, maravilloso, ustedes sabrán cómo votan. El uno que apoya a Novoa, el otro que apoya a Luisa, y muy bien. pero con una votación tan marginal. Pero ¿qué le se puede suma? dar de O sea, eso. yo estoy con una altísima expectativa a ver, no sé, pues qué dice Iván Saquicela o qué dice Juan Iván Cueva. ¿Qué van a aportar ellos con 11, 12, 15 mil votos? Muy poco. Elecciones anteriores eran claves. Pensemos por un momento hace 4 años la de 2021. Un Guillermo Lasso entrando a segunda vuelta con las uñas, una diferencia de 30,000 votos con Yacu Pérez aproximadamente, y buscando apoyos en ese tercero y ese cuarto lugar que concentraban el 35% de los votos. Claro. Ahí había algo que pescar. Se necesitaban acuerdos, alianzas, cómo jalo al electorado, que no se endosa, pero que puede jugar un papel en este tema. Ahora, si la diferencia en este momento entre Daniel Noboa y Luisa González es de 0.15%, ¿qué te suman los 11,000 votos del uno o los 15,000 de otro? 15,000 votos más o menos, Son ¿no? cerca de 15,000 votos. Oye, realmente es una diferencia mínima, históricamente no antes vista. Entonces, creo más bien que de cara a lo que será la segunda vuelta, la estrategia es totalmente diferente. Primero, ninguno parte con ventaja. Los dos han tenido la misma votación, parten del mismo punto. Segundo, hay que considerar que hay un alto número de ausentes. 2.4 millones de ecuatorianos no votaron. Y claro, ahí están personas que no se encontraban en el país o que estaban en una provincia distinta y solo se presentaron por el certificado. Ahí están también, obvio, los muertos de los últimos meses, pero ahí están quienes ejercen voto facultativo. Los adolescentes de entre 16 y 18 años y los adultos mayores, personas de la tercera edad, de más de 65. A ese público hay que tratar de convencer para ganar la presidencia. Y finalmente, perdón Osvaldo, porque es otro detalle. Históricamente Ecuador ha tenido un voto nulo entre el 8 y el 9%. Así es. Para esta elección es del 6.7%. Lo que quiere decir que esa polarización logró convencer a personas que habitualmente anulaban el voto a decantarse por uno u otro candidato. Y de ahí también se podría pescar votación para ganar la presidencia de ese 6%. Pero yo te decía, todas las miradas le regresan a ver ahora al movimiento indígena, pues. A Pachacuti. Porque no es un porcentaje despreciable, el pues. 5.6% más o menos, ¿no? Y eso, como tú dices, no es despreciable. Si es que fuera automáticamente endosable la votación, que no lo es. Sumemos, pues, 44 más 5.6. Te pone un pie en la presidencia. Por eso es que ahora todos le guiñan el ojo al movimiento indígena, a Pachacutic. Otros meten la pata haciendo comentarios fuera de lugar y del un lado y del otro. Porque así como algunos se quejan de los comentarios en redes sociales de Rafael Correa, otros lo hacen respecto del asambleísta electo Andrés Castillo. Entonces acá creo que hay que pensar bien en las estrategias para captar ese voto, que no se puede endosar en su totalidad, pero que si pensamos un poco en qué ha ocurrido históricamente con la votación del movimiento indígena, me atrevería a decir que un promedio, no sé, pues del 75, del 80%, se decantará más por la opción de la Revolución Ciudadana, por un aspecto de simpatía ideológica, que por Daniel Noboa. Eso es muy decidor, Mauricio. Indiscutiblemente. Pero mira que el presidente ha dicho que él tiene una buena llegada, buenas relaciones, inclusive en las provincias centrales, que son Cotopaxi y Tungurahua. Y que son las provincias en las cuales Leonidas Issa obtiene una votación considerable, Osvaldo. No es despreciable el tema. Claro, él tiene llegada a esa población votó por Noboa en el 23, votó por Lasso en el 21, pero las circunstancias han cambiado muchísimo desde aquel entonces y yo creo que hay que en este momento ser muy cautos. Y de nuevo, no confiarse tampoco en que por ganar el voto indígena ya se tiene un pie en la presidencia. Hay muchas otras cosas que movilizar y más bien una evaluación de las estrategias de primera vuelta para las dos campañas, para la corrección de errores y para espacios de diálogo, ya no con los actores políticos que no te suman nada, sino con la ciudadanía, la sociedad civil,
va a ser clave para quien quiera ganar la elección. Pero tal cual arranca, digamos, no sé si arrancó o no ya la campaña para la segunda vuelta. Informalmente ya está. Pero tal cual, por ejemplo, el presidente de la República tuvo una primera entrevista, denuncia irregularidades en el tema en el tema de la votación, que han sido amedrentados, han sido amenazados mucha gente por los delincuentes. Pero al mismo tiempo hay otros personajes que sitúan de que la votación de la costa, Guayas, Manabí, Esmeraldas, se debería porque tiene relación directamente con el narcotráfico, con la delincuencia de estas provincias, de estos ciudadanos. ¿Tú te acuerdas cómo Guillermo Lasso polarizó en su consulta? El que vota en mi contra y vota no a mis preguntas es narco. Ah, sí, pues sí. Y perdió la consulta. Porque aquí la ciudadanía no come cuentos. Y tú te has referido a 2 puntos clave. El primero, un presidente que muy suelto de huesos habla hasta de un posible fraude, diciendo que los números no coinciden, pero además no sus números, no los de su control, sino los de la OEA, para que a los 5 minutos la OEA emita un comunicado y le diga, no, nuestros números coinciden con los resultados del CNE y el proceso ha sido transparente. Que después diga, se intimidó en algunas ciudades, en algunas poblaciones a gente para que vote por la otra candidata. Que además mande un emisario a la rueda de prensa de la Unión Europea, de alguno de sus medios, y pregunte esto a la misión de observación electoral, que le responde y dicen, no, nosotros no tenemos registro y nos movilizamos en todo el país y todo se ha desarrollado con, perdón, no se trata acá de simplemente mentir, acepte el resultado, tenga un poco de autocrítica. Y el segundo punto, mira, facilito. Y no lo he oído solo de Novoa, sino también de los corifeos pautados en los medios de comunicación, que son agencias de la Secretaría de Comunicación. Decir que las provincias de la costa tienen narcos y que los narcos le han dado el triunfo a Luisa, o el crimen organizado le ha dado el triunfo a Luisa en esta primera vuelta. Un poquito de inteligencia para sacar el mapa de muertes violentas y darse cuenta que las provincias donde gana la Revolución Ciudadana son las que registran el mayor número de muertes violentas en los 2 últimos años. ¿No será acaso que votaron por Luisa por el fracasado Plan Félix? A esa gente le siguen matando, le siguen secuestrando, le siguen extorsionando. Estos hechos, estas afirmaciones o pronunciamientos, ¿cuánto pueden afectar a una campaña? ¿Tú crees que pueden afectar a una campaña en este caso? Mucho. Cualquier pronunciamiento, con la rapidez con la que se mueve la información ahora a propósito de las redes sociales, a favor o en contra, puede influir en la decisión de la ciudadanía. Y este clima de polarización, que debería idealmente superarse para tener una segunda vuelta en paz, está sufriendo nuevamente ataques. No se puede estigmatizar a una persona por el hecho de votar por uno u otro candidato. Y para que no crean que aquí hay hacha solo para un lado, también hay para el otro. Los que votan por Novoa no son florindos, ni tenemos que calificarlos de una forma en específico. El que vote con conciencia. Que vote con conciencia, exactamente. Que sepa por quién vota y por qué vota. Y si quiere votar por el uno o por el otro es su problema. Pero aquí que desde el poder, con un altavoz, se intenta estigmatizar y dañar a quienes votan por uno u otro, realmente impresentable. Lo criticamos en la época de Rafael Correa. Y lo vamos a criticar ahora también. La situación que se está visorando ya se puede evidenciar en redes sociales. Por ejemplo, apelar al recordatorio, lo que hizo Correa en torno al movimiento indígena, las afirmaciones que hizo, les quiso quitar la casa de la CONAIE. ¿Todo eso suma también, pues, o no, Mauricio? Puede sumar o no. Mira que en la primera vuelta... Para este gran volumen de votantes que tenemos en el sector indígena. Pero mira, de nuevo, puede sumar o no. Mira que en la primera vuelta los fatalistas decían que la declaración de Ricardo Patiño, de que vuelve Correa, de que liberarán a Glass, lo mandarán a México, iba a sepultar a la Revolución Ciudadana, y Luisa González termina 10 puntos de arriba del techo histórico de la primera vuelta. O sea, el electorado no es un electorado simplón, que por una declaración toma una decisión. ¿Influyen las declaraciones? Por supuesto que sí, pero de nuevo, creo que estamos viendo el resultado de una ciudadanía que piensa bien, de una ciudadanía que además evalúa el presente, evalúa el pasado
y tiene capacidad de sacar sus O sea, propias ¿tú conclusiones. le ves que hay un voto más analítico acá en el país? ¿Un voto Creo más que reflexivo? creo que para el tema ejecutivo sí. Y se genera el efecto contrario en el legislativo. Porque como lo que se busca es darle gobernabilidad a uno u otro candidato, terminan votando todo de una u otra manera. Y ahí nos vamos al segundo punto que mencionábamos al inicio, la Asamblea Nacional. Qué genial que tengamos en la segunda vuelta un empate, dos candidatos fuertes, empatados, que partan del mismo lugar. Yo solo espero que a partir del 14 de mayo la ciudadanía ponga mucha atención a lo que va a pasar en la Asamblea Nacional a propósito del bipartidismo que se acaba de dar por ese voto de arrastre. Las consecuencias creo que no van a ser positivas. Gane quien gane la presidencia de la República. Y en particular porque usted, que decidió votar en plancha todo 7 o todo 5, 30 y tantos, va a darse cuenta que terminan en curules personas que usted ni siquiera conoce. Que ni se las conoce. Pero ¿qué es el método? Es el sistema al que le ven abocado a los ciudadanos. Pero tú le ves que la Asamblea Nacional, en este caso, va a ser un ente que no va a dejar gobernar a cualquiera que sea presidente. Esa posibilidad existe, pero mira, más allá de si deja o no deja gobernar, también hay que hablar de la posibilidad de hacer acuerdos. Tú tienes en este momento dos monolitos principales. Pero ya viste los acuerdos a los que se llegó en primera instancia en este mismo mira, gobierno. Sí, 5 leyes sí. importantes, entre ellas esta ley no más apagones. Sí. Y tuvimos apagones. Y tuvimos apagones. y luego tuvieron que volver a reformar. Pero hasta ahí llegan los acuerdos, pues. No, pero depende. Yo aquí voy con este punto, Osvaldo. Tú tienes de este rato dos monolitos principales en la Asamblea Nacional. 67, Revolución Ciudadana, 66, ADN. 9 de Pachacutic, 4 del Partido Social Cristiano, 1 de Construye y 4 sueltos de movimientos y de alianzas. El número mágico, como la composición de la Asamblea cambió, es 77 para la mayoría absoluta, Así es. 101 para la mayoría calificada. El 77 es posible de llegar, independientemente de si eres gobierno o eres oposición, porque basta que llegues a un acuerdo con Pachacutic y con el Partido Social Cristiano para superar la votación de la mayoría absoluta. ¿Puedes hacerlo? Claro que sí. Y yo creo que las dos fuerzas políticas, ganen o no la presidencia, lo van a intentar. Ahora, ¿qué pasa con las mayorías calificadas, Osvaldo? Para destituir ministros después de un proceso de fiscalización necesitas los 101 votos. ¿Cómo lo van a lograr? Vamos a tener 4 años de una asamblea que no fiscalice al Ejecutivo. Va a ser muy difícil Va a llegar ser muy a esos difícil. 101 votos, ¿no? Por no decir imposible. Sí, a los 92 era complicado en esta vez. Ahora son más. ¿Qué va a pasar 101. con las reformas y los cambios a la Constitución que pasan por la Asamblea y que tanto necesitan esa mayoría Oye, pero calificada? se está hablando, y ya no de la Asamblea, sino y a propósito de reformas, de constituyente. Bueno, y ese es otro escenario. Mira, si el que gana la presidencia de la República se sienta y, como sucedió en 2007, firma el decreto número 2 convocando a un proceso constituyente, hay la posibilidad de que manden a esta asamblea a su casa. Como hay la posibilidad de que siga y la constituyente funcione de forma paralela. Así como hay la posibilidad de que en cualquier momento durante los 3 primeros años de gobierno, aduciendo un bloqueo a la implementación del Plan Nacional de Desarrollo, activen nuevamente la muerte cruzada y manden a la asamblea a su casa. Ya vieron que el botoncito funciona. Guillermo Lasso dejó un terrible precedente al respecto. Y cabe esa posibilidad, por supuesto. Pero está en la ley, pues, mi querido Mauricio. No, pero no por el hecho de que una norma esté en la Constitución es democrática, Osvaldo. Es constitucional, sí, porque está en el texto, pero no es democrática. Hay dictaduras que han gobernado con constituciones, ¿no? Pero yo te digo que tú dices que hay un precedente no tan bueno. Es que el precedente fue nefasto. Aquí hay que decir las cosas como son. Lasso cerró la asamblea, se quedó 6 meses pensando que podía gobernar a diestra y siniestra por decreto y no lo logró. Se topó con la Corte Se Constitucional. topó con la Corte Constitucional. Entonces no es tan fácil como decir, porque la figura está en la Constitución, funciona. Hay que tener en cuenta que eso también puede ser activado en este periodo. Pero tú le ves que es factible o no es factible una constituyente, tomando en cuenta lo que va a suceder en la Asamblea Nacional.
¿Cómo irán a repartirse las comisiones? Mira, lo de la Asamblea no creo que va a influir en un proceso constituyente, pero muchos hemos sido críticos de la Constitución vigente. Hemos dicho que, por ejemplo, lo que acabamos de vivir en elecciones es producto del perverso sistema de funcionamiento de la política vigente desde 2008. ¿Que hay que cambiarlo? Por supuesto que sí. ¿Que hay que trabajar para reformar instituciones como la Judicatura, como el Consejo de Participación? ¿Que hay que buscar volver a 3 funciones del Estado y no 5? Para ello se necesita constituyente. Viabilidad hay, probablemente la gente esté de acuerdo en que la Constitución necesita cambios. Volver a la del 98. No, eso no se puede. Porque también está señalando que tenemos un grupo, mira, es un grupo bien intencionado. ¿Por qué no volvemos a la del 2008, 3 poderes del Estado? Mira, es un grupo bien intencionado, pero que conoce de derecho constitucional y lo que yo conozco de física nuclear, Osvaldo. No se trata acá de decir, volvamos a la Constitución del 98, hagamos un referendo y punto. Porque tú no puedes regresar derechos, por citar un ejemplo. Y la Constitución de 2008 en materia de derechos, nos guste o no nos guste, ha evolucionado mucho. Sí, señor. Entonces, acá hay que apuntar a una Constitución distinta. Reformemos la que tengamos, hagamos una nueva. Por ejemplo, Pachacutic señala este asunto. Ellos creen en esta Constitución, en la del 2008, por garantista. Pero mira, es que no se trata de creerlo, es lo que nos han dicho en este caso. Yo te digo, no se trata de creerlo, entonces, no se trata de que es la que está vigente. Entonces, no estarían de acuerdo, no, en la de 2008, por eso. Claro, la que está vigente. Por eso te digo, se trata de que está vigente. En algunas cosas nos gusta, en otras no nos gusta, pero hasta la forma en la que ese texto tiene que cambiar está en la Constitución. La Constituyente está en el artículo 444. Si usted tiene miedo de lo que pueda hacer el presidente con la firma de un decreto ejecutivo de convocatoria, salga y recoja firmas. ¿Cómo convocar a constituyente por iniciativa ciudadana? O, obviamente, no con esta asamblea, pero una constituyente. Largo, pero ojo con esto. Pero es un proceso pero engorroso, ojo con esto, Osvaldo, largo. Porque la ciudadanía, para mí, imposible. No solo engorroso y largo, imposible. Pero hay una tercera pata. Sí. El legislativo. Que te puede convocar. La mayoría calificada de la Asamblea Nacional actual puede convocar a un proceso constituyente. La actual. La actual. Porque en la próxima es imposible. Te repito, ese número mágico del 101 no. Pero esta, que aún tiene 3 meses de vida, se ha logrado 92 votos en múltiples ocasiones o más. Tendría capacidad de activar el artículo 444 para bloquear la intención de un futuro ejecutivo respecto al proceso. Podría. Todo se dice de esta asamblea, hasta juicio político dicen que podría iniciar en contra del presidente de la República por estos temas que se han dado. Oye, ¿qué va a pasar en esta segunda vuelta con estas observaciones que hace la OEA? Yo sinceramente digo, lo de la OEA a veces se cumple, son recomendaciones, se cumple, no se cumple, quedan en el papel. Por ejemplo, lo que dicen ellos, esta preocupación de que el presidente no pida licencia para ser candidato. Es que mira, las misiones de observación electoral no están para emitir sentencias. No están para interpretar las leyes. Recomiendan Están nomás para observar y hacer recomendaciones. Pero esas recomendaciones mandan importantes mensajes al mundo. Si tú tienes a alguien que viola la norma electoral en condición de candidato a presidente, mundo, échale ojo. Eso es lo que hacen las misiones de observación electoral. Y lo que dicen es, mira, hay una norma que en este caso no se ha tenido en cuenta, no se ha respetado, no se ha aplicado. ¿Qué quiere decir? ¿Que hemos tenido un proceso totalmente justo? Saquen sus propias conclusiones. Yo creo que el trabajo que ha hecho la OEA, la Unión Europea, Uniore y tantas otras misiones que han venido a trabajar el tema de observación electoral son muy positivas para, primero, evidenciar las cuestiones que han sucedido durante la primera vuelta y, segundo, para recomendar temas que deben implementarse. Lo que hoy estamos viviendo, de un sistema que funciona, de mejoras en el tema de registro en el financiamiento de la política, también se debe a ese tipo de observaciones hechas por las misiones años atrás. Que es importante, ¿no? Pero cuando se las toma en cuenta, pues, Mauricio. Porque muchas de estas quedan ahí escritas y no pasa absolutamente nada. Por eso te digo, ¿cuál es la visión? ¿Qué pasará? ¿Qué dirá el presidente respecto a ese tema? ¿Qué dirá la gente que está alrededor de él? No ha reaccionado el presidente al desmentido de la OEA. No ha reaccionado el presidente a las declaraciones de la Unión Europea. No sabemos si lo hará. Es un enigma. Ahora lo bueno es que la información está ahí y no la dice Mauricio Alarcón ni Osvaldo Morocho.
La dice el informe de la misión de observación electoral a la que usted puede acceder en redes sociales o en la página web. Y listo. ¿Le das buena nota tú al Consejo Electoral? Meo, Totalmente. ¿no? Una muy buena nota. Totalmente. En el proceso pero después de que, elecciones. mira que no tiene tanta credibilidad. A ver, hasta el acá, momento, el Consejo Electoral. Pongamos, Osvaldo, cada pieza en su lugar. Creo que el Consejo Nacional Electoral no actuó como debía en el tema de las licencias, por ejemplo, sí. Creo que no se necesita decir yo no tengo competencia, sino hacer como se hizo respecto del debate, pronunciamientos claros para que sean tenidos en cuenta por los candidatos. Pero eso es una cosa distinta a la organización del proceso. Si tú me preguntas a mí, claro, el CNE es deficiente en llamar la atención a los candidatos o en hacer cierto tipo de acciones. Dice que han habido algunas cosas que hay que observarlas, medias raras en el conteo de los votos, Ya. que de la 1 hasta las 6 de la mañana del día siguiente, del 10 de febrero, se incrementaron votos social cristianos, pero 60, 70 mil votos. ¿Hay asidero en esto para que Mira. pueda él pedir también de que se recuente? Mira, No sé, yo también puedo salir ¿cómo a está el decir corte cualquier cosa? del ingreso a las Yo actas? puedo decir cualquier cosa. Cuando no se sabe ni siquiera buscar bien la información en el sistema del CNE, se puede decir cualquier barbaridad. Sí, hasta las 8 de la noche del día domingo, y yo lo dije en medios de comunicación en los que estuve, había la posibilidad de que el señor Gutiérrez gane la última curul nacional. Ujú, sí, así era. Pero faltaba por procesar toda la votación de las provincias más grandes. Entró la votación de las provincias grandes y el señor quedó fuera. Y ahí es donde crece la votación de la lista nacional del Partido Social Cristiano, que mira que Alfredo Serrano saca de largo más votos que su candidato a la presidencia. Entonces, no es cuestión de decir porque gané o porque perdí, porque vi o porque no vi. El sistema y los datos no mienten. Uno tiene que tener esto mucho demuestra, cuidado en a esto. propósito del expresidente Lucio Gutiérrez, él decía, bueno, ¿y por qué no es equivalente nuestra votación a lo que sacó Andrea González? Es porque Mira, alguien vota por Andrea González y no vota por Osvaldo, la lista tú recibiste 4 papeletas del domingo. ¿Votaste por la misma organización política en las 4 papeletas? No. Yo tampoco. Así de simple. Yo no voté en plancha O sea, 1, 2, 3. Voté en lista cerrada, porque Claro. la plancha ahora no es votar por todos los candidatos, sino votar en todas las papeletas. Eso es como interpretan hoy los expertos políticos. Yo no voté en plancha o en combo. Yo elegí a uno para presidente, a uno para asambleísta nacional, a uno para mi distrito provincial y a otro para el Parlamento andino. ¿Cuántos hicimos eso? Muchísimos. Mucha Entonces gente. no me vengan a decir, pues no corresponde. Hay- Porque podría decir lo mismo Henry Kronfle. ¿Por qué me gana mi candidato a asambleísta nacional? Si yo soy el candidato a la Si presidencia. yo soy el candidato a la presidencia. Desde luego. O sea, ¿Por qué Yacu Pérez saca más tiene votación que asidero. el señor Juan Iván Cueva? Yacu Pérez saca ¿cuánto? 160,000 votos. Y no entra. Juan ¿no? Iván Cueva saca el 10%, pues. Oye, y no entra. Y no entra. No entra. Y no entra. ¿Y sabes por qué no entra? No por la mala votación, porque la votación es muy buena, tanto de Yacu Pérez como de Lucio Gutiérrez. Es porque como se concentró el grueso de la votación en 2 organizaciones políticas, Así fue. el cociente de asignación de escaños es más alto. Imagínate tú, en los procesos electorales anteriores, quienes entraron de últimos en la lista nacional, Fernando Villavicencio, por citar un ejemplo, entraban cuando las listas grandes, que metían muchos, iban por el 4º escaño. Hoy, Alfredo Serrano entra literalmente último, por debajo del 7º escaño de la Revolución Ciudadana, que es el penúltimo, y por debajo del 7º escaño de ADN, que es el que está anterior. Y la diferencia de votos y es grande entre eso. Pero el cociente, cuando concentras la votación solo en 2 organizaciones políticas, crece mucho más. Lucio Gutiérrez la vez anterior, con A ver, menos votos oye, entró. Fernando Villavicencio lo mismo. ¿Estarán arrepentidos del método de asignación de escaños? Bueno, lo hemos El escuchado. de Hong, que estamos El ver problema no es el otros método. métodos. El problema no es el método. El método es el correcto. Porque si tú estás votando en lista cerrada, este es el método que se tiene que aplicar. ¿Quieren echarle la culpa a alguien? Échenle la culpa a los que promovían el bipartidismo.
Échenle la culpa a los que votaron por dos grandes fuerzas políticas, pero al método de ninguna forma. ¿Qué va a pasar a futuro ahora del bipartidismo? Hay dos fuerzas políticas fuertes, ADN y la Revolución. ¿Y el resto? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con los socialistas? Mira, en ¿Qué política, va a pasar con la izquierda democrática? En política no hay que dar a nadie por muerto. Mira que personas que estaban en el panteón desde hace 20 años hoy son grandes líderes de opinión pautados por el gobierno y dan lecciones de moral en medios digitales. Así es que aquí no hay que dar a nadie por muerto. La gente que sale y dice, ¡uy, este es el fin del Partido Social Cristiano! Así decían de la revolución, Para este periodo, para este proceso. Debe estar Jaime Nebot, Alfredo Serrano, muy dolidos, Henry Kronfle por la votación obtenida. Pero de ahí a decir que está muerto el Partido Social Cristiano, de ninguna manera. Yo creo que hay que esperar y ver. ¿Quiénes están muertos? Probablemente 2, 3 organizaciones políticas, no más, que ya tenían tarjeta amarilla del Consejo Nacional Electoral y con esto han firmado su acta de defunción. Pero el resto... Habrá que ver si es que puede desaparecer. Pero el resto tiene posibilidades de en la próxima, las seccionales, obtener un buen resultado y seguir vivos. Entonces tendremos igual de esa gran cantidad de candidatos, ¿no? Me preocupa que incluso tengamos más, Osvaldo, porque este rato el escenario es 17 organizaciones nacionales, muchas provinciales, muchas cantonales, muchas parroquiales. Se habla de entre 230 y 250. Pero de aquí al 2027, así como algunas nacionales desaparecerán, hay otras que están tramitándose al interior del Consejo Nacional Electoral y que podrían ver la luz. Entonces, hasta 2027 podríamos, no sé, 17 menos 2, 15, pero por ahí aparecen 5 nuevas y tenemos 20. Oye, amerita un cambio, definitivamente. El sistema, cómo funciona la política en nuestro país, tiene que ser cambiado de manera urgente y eso no pasa solo por reformas al Código de la Democracia, sino también por cambios en el texto constitucional. Así es. Pero tal cual estamos avisorando, el tema va a ser bien complicado. Muy complicado. Hay un reto grande por delante. Lograr consensos. ¿Le ves la campaña, la segunda vuelta, cómo le miras? ¿Conflictiva? Vamos a tener situaciones como las que hemos vivido en esta primera, en redes sociales, fake news y ese tipo de cosas. Si hay madurez política de los candidatos finalistas, se evaluará la campaña de la primera vuelta, se reforzará lo que salió bien, se corregirá lo que salió mal, se activarán nuevas estrategias, pero como lamentablemente en Ecuador hay muy poca capacidad de autocrítica y hay muchos egos y vanidades desbordados de la mano de vendehumos, que son los consultores políticos en su gran mayoría, creo que se van a cometer muchos errores de lado y lado. A propósito de consultores políticos, las encuestadoras. Una vez más. ¿Qué tal? Una vez más fallaron la gran mayoría de ellas, ¿no? Pero volverán a tener vigencia. Van a estar vivas en tanto y cuanto ustedes les den oxígeno. Yo no quiero responsabilizar a los medios de comunicación únicamente, pero si ya sabemos cómo son, ¿para qué les damos amplificación? Yo defiendo la libertad de expresión, todos tienen derecho a hablar, no estoy diciendo que se les censure. Pero yo me pregunto, haber dado cabida en los medios de comunicación a un exit poll trucho, hecho por alguien sin experiencia, exfuncionario del Consejo Nacional Electoral de Juan Pablo Pozo, solo porque hoy está con el gobierno, un exit poll que ha quedado como el zapato, porque incluso se filtró la ficha técnica y se demostró que las cifras estaban bastante forzadas. ¿Quién tiene la culpa? Tú dices del señor Tello. Claro, ¿quién es Diego Tello? Invítalo acá y dile que te cuente sus experiencias del interior del CNE desde el 2015, 2014, no lo sé. No es lo mismo pues ser funcionario público que ser encuestador. Hacer encuestas es un arte. Pero las encuestas sí quedaron sumamente mal, ¿no? También, porque es muy fácil decir que hay un 60% de indecisos y en función de ello explicar o justificar por qué fracasaste. Porque datos, cambiaste en bueno, algunos creen que fenómenos paranormales ocurrieron entre viernes y sábado y que por eso las encuestas fallaron. Si tú revisas, en cambio, no quiero yo decir que hay buenos ni malos, usted sacará sus propias conclusiones. Se hablaba de la encuesta de Guillermo Lasso, ¿no? Sí. ¿Quién hizo la encuesta de Guillermo Lasso? Juan Mateo Zúñiga, uno de sus asesores, consultor político, que conoce de encuestas y que empezó a medir. El tracking de Juan Mateo Zúñiga nos mostró el resultado del domingo. Por ahí estuvo. ¿Le puede a usted caer pésimo el señor Topic? ¿Qué hizo Telcodata? Telcodata, claro. Esa es la que más se aproxima. No, entonces. Pero haciendo las cosas técnicamente, pues no.
La que más se aproximó fue la de... No, claro, tú me invitas acá y yo voy a decir, según mis encuestas realizadas en los taxis de la ciudad de Quito, gana tal, pero perdónenme, hacer encuestas requiere conocimiento, formación, experiencia, técnica. Tú tienes que hacer un muestreo que corresponda con la realidad nacional. Mira tan fácil esto, Osvaldo. Daniel Noboa barre en Quito. Tiene una votación impresionante. Si tú revisas la circunscripción 1, hay recintos electorales como el mío, en el que yo voté, en el que Daniel Noboa tiene casi el 80% de la votación. Entonces, si yo hago encuestas únicamente en mi distrito, no, pues Noboa ganó en primera vuelta. Obviamente. Pero si me voy a Manabí y me meto en la circunscripción del sur y pregunto a la gente de Portoviejo y veo qué es lo que pasa, digo, no, pues Luisa gana en primera vuelta. Hacer encuestas es mapear el país entero en proporción con el número de electores, considerando todas las territorialidades, lo urbano, lo rural, los grupos etarios, porque también encuestemos pues solo a las personas de entre 40 y 50 años y el 30% del electorado es joven. Entonces, hacer encuestas es un arte. No cualquiera se puede equivocaron hacer del medio a la encuestas, mitad. se equivocaron. Oye, para terminar, Mauricio, ¿tú crees que vuelva a este tema de la unión de las izquierdas? ¿Puede tener vigencia? Mira, siempre las uniones son positivas si se basan en acuerdos programáticos. Si esos acuerdos además son negociados de manera transparente y rindiendo cuentas a los mandantes. Si bajo esas reglas se produce un acuerdo de las izquierdas sin que sea la ideología con la que yo simpatizo, en buena hora por el país. Así como si del otro lado quieren hacer lo mismo, pues de nuevo, si es abierto, si es transparente, si es programático, bienvenido sea. Pero acuerdos debajo de la mesa que tradicionalmente han constituido reparto, mejor no. Mauricio, seguiremos conversando de estos temas. Siempre un gusto. Agradecido con tu presencia en esta programación. Gracias a ti por la invitación. Gracias al doctor Mauricio Alarcón, el presidente de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, importante analista político electoral, aquí en la programación de Frente al Personaje. No olviden que estamos en las plataformas de Global Opinion, en nuestro canal de YouTube. Nos ayuda muchísimo, se suscribe usted al canal y también los likes y los comentarios son importantes. En nuestras redes sociales, ya saben, la coyuntura informativa del país y a nivel internacional. Quiere estar bien informado, siga las redes sociales de Global Opinion, el Facebook, el Instagram, el X, antes Twitter y también el TikTok. Ahí van a tener alternativas muy importantes e interesantes. El programa llegó gracias al apoyo de Thunder Mammoth. Más fuerte, más versátil, más eficiente. No olviden que Frente al Personaje se emite en nuestro canal de YouTube de las plataformas de Global Opinion de lunes a viernes a partir de las 19 horas. Mire el programa, comparte el contenido y así tendremos una sociedad mejor informada. Además que puede inducir también al tema del debate de estos temas que son importantes. Volveremos en las próximas horas con nuevos invitados y nuevos temas. Soy Osvaldo Morocho Ampudia, agradecido por su sintonía. Felicidades. Él es Baltasar Ushka, el último hielero. Esta es la Thunder Mammoth M2, el primer motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes del Andes ecuatoriano? Que nacieron para ser los fuertes del trabajo pesado. Una potente herramienta de trabajo con amplio espacio de carga. Thunder Mammoth M2. Fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación.